Reciban ustedes un afectuoso saludo de la facultad, el personal administrativo y el cuerpo estudiantil del seminario Lacey. Expreso mi gratitud por la oportunidad que ustedes, amados consiervos, me dan para compartir esta reflexión. Quiera Dios que nuestros oídos espirituales estén abiertos y nuestros corazones dispuestos para responder a su invitación. Yo le invito en este momento a que vayamos a nuestro Dios en oración. Padre, estamos ante tu presencia adorándote y queremos decirte que te amamos. Y nos disponemos a sentarnos, Señor, a tus pies para que hables a nuestro corazón. No permitas que sean nuestras palabras. Tu iglesia necesita ser edificada, tus siervos estimulados, animados, desafiados, Señor. Queremos que por favor tú nos hables, pero deseamos también decirte que te amamos, Señor, para escucharte. Aquí está tu siervo. Decirte, Señor Jesús. Se pasmó. Bien, mis amados hermanos, a manera de introducción, permítame compartir las siguientes palabras. En esta mañana, usted y yo nos encontramos aquí en este portal, mis amados hermanos, para reflexionar. Estamos ante momentos, circunstancias difíciles, con situaciones a veces inesperadas, como la que ahora nuestros hermanos están allá enfrentando para esta transmisión. Pero en medio de esas dificultades, la Iglesia del Señor Jesucristo necesita avanzar, necesita en cualquier manera buscar la forma de servirle a nuestro Dios. Esta sociedad se encuentra en este momento ante una crisis también. Una crisis en la movilidad de una sociedad globalizada que afectará catastróficamente a la humanidad. Este fenómeno, mis amados hermanos, viene acompañado de una crisis brutal en los mercados de la bolsa de valores, donde se nos anuncia que se aproxima una recesión de la economía que no se había experimentado desde hace casi un siglo y que afectará a cada persona, a cada familia, a cada hogar. Una pandemia que está ocasionando muertes por millares, además de los asuntos de salud física y emocional en la población que se reflejan. Esa es la sociedad a la cual hay que ministrar, una sociedad lastimada, herida, maltratada. Vayan pues mi admiración y respeto a todos los siervos de Dios que lo hacen aquí y ahora. Pero esta convocación del Espíritu Santo en esta mañana es para reflexionar. Es el desafío de este Congreso Ministerial, de nuestra Alianza Ministerial, y doy gracias por la organización. Nuestro desafío como siervos de Dios será atender los asuntos neurálgicos que afectan a la sociedad en las demandas del ministerio en el tiempo futuro inmediato. Y nos queremos preguntar, ¿cuáles son los desafíos ministeriales claves, críticos, neurálgicos que hemos de abordar? Dijo ya un estimado y querido consiervo, bienvenidos a la nueva normalidad. Mis amados consiervos, estamos ya enfrentando los desafíos ministeriales del COVID-19 y hemos responsablemente de prepararnos para nuestro quehacer ministerial en la era post-COVID-19. Los cambios han llegado, están a la puerta, sin la pretensión de decir que serán agotados en esta breve presentación. Sí quiero decir que si tan solo pueden animar y estimular para proseguir en la jornada a nuestros siervos, a nuestros amados hermanos que están allá en el frente de batalla, eternamente agradecido estaré con nuestro Dios. Quiero entonces señalar y proponer el que tengamos en cuenta estos 4 asuntos que considero fundamentales. ¿Cuáles elementos o conceptos nos asistirán para ministrar positivamente las necesidades de la nueva sociedad? ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrentamos para atender eficazmente a la población? En primer lugar, yo quiero mencionar
de la comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Lee Génesis 2:18. El impacto de este fenómeno nos afecta. No quisiéramos, pero es una realidad. Afecta al ciudadano de las grandes urbes como también a nuestros semejantes que se encuentran en lo más apartado de la montaña. Afecta a la iglesia urbana como también a la iglesia rural. Afecta a la iglesia mega como también a la pequeña o la que está en casa. Afecta a la iglesia rica como también a aquella que es pobre. Y la pregunta está latente: ¿qué hemos de hacer? ¿Cómo expresaremos nuestra vida para cumplir con nuestra razón de ser? Como consecuencia de esta realidad, amados hermanos, hemos de generar nuevos modelos y paradigmas que dirijan nuestro quehacer. Los actuales deben ser, necesariamente, han de ser revaluados a la luz de nuestra realidad donde persiste el desafío de comunidad. En los Estados Unidos, las celebridades, los políticos y los jóvenes que han hecho noticia al minimizar el significado del virus, ahora están haciendo noticias con sus discípulos. Aquellos que no creían, ministros de Dios, celebridades, están haciendo noticias con disculpas públicas y muy pronto le aseguro que estaremos viendo exactamente lo mismo en México. Ya se empieza a ver que esto no es un juego. No queremos alarmar, pero tampoco hemos de minimizar para luego tener que avergonzados ante nuestro Dios por la ausencia de prudencia y falta de cumplimiento de nuestra responsabilidad. Nosotros, los siervos de Dios, hemos de considerar debida y objetivamente las magnitudes de esta catástrofe global a la luz del mandato que tenemos para ir hasta lo último de la tierra. El arrepentimiento, amados hermanos, es un paso esencial para experimentar la gracia perdonadora y el poder transformador de Dios. No podemos pensar egoístamente. Por el contrario, hemos de pensar y actuar en comunidad. John Downey, un poeta inglés del siglo XIX, un estilo narrativo, realista y sensual, a quienes muchos consideraban un maestro de la elocuencia, llegando a ser uno de los más grandes predicadores de su tiempo. Dijo en uno de sus poemas: ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti, dijo él. Ha desprado consiervo. ¿Sabe por qué, amado hermano que nos escucha? Porque ese es precisamente el mandato del Señor a quien servimos. No puedo ser ajeno de lo que sucede a mi prójimo. Vivo en comunidad y he de aprender a reír con el que ríe, pero también acompañar con mi llanto al que sufre y se duele. Creo que para eso está precisamente la alianza ministerial, para dar soporte a los consiervos y acompañarlos en sus momentos de soledad. Allá en la Sierra Mazateca, en la Mixteca, en la Sierra Sur, en la Norte, en la península, en el Bajío, a cualquier lado donde nosotros volteemos, amados hermanos, hay amados consiervos que están padeciendo momentos de aislamiento, momentos de soledad. La vida de comunidad es necesaria. C.S. Lewis dijo acertadamente: la autosuficiencia, vivir de los propios recursos, es algo simplemente imposible en la naturaleza. Todo está relacionado, todo está en deuda con los demás, sacrificado por todos los demás, depende de todos los demás. Al igual que el mundo natural, amado hermano, estimado consiervo, tú y yo fuimos creados para la comunidad. Eso lo dice nuestro Creador. No es bueno que el hombre esté solo. Y una de las formas más poderosas en que podemos experimentar la unidad en la comunidad
Es poniéndonos de acuerdo para ayunar y orar. Es buscando al colega de ministerio. Es apoyarlo y acompañarlo en su carencia. Es estar dispuesto a tender la mano amiga para de esa manera apoyar la causa del reino. Hoy más que nunca la iglesia ha vivido esa hermosa vida de comunidad a través de las redes sociales, a través de estos medios. Pero hemos de comunicarnos, hermanos, porque algo tenemos en común, y lo común que nosotros tenemos es la gloriosa presencia del Señor Jesucristo. La comunidad, esta hermosa vida de comunidad, no debe verse interrumpida. Debe continuar una vez que salgamos de esta contingencia. Yo deseo, amados hermanos, señalar entonces, en segundo lugar, otro aspecto que considero relevante. Es el desafío para que nosotros, como cuerpo de Cristo, para que como denominación aprendamos a trabajar en medio de la diversidad. El Wall Street Journal, periódico allá en los Estados Unidos, publicó un artículo que ahora está en los titulares en todas partes. Anunció el grupo secreto de científicos y multimillonarios impulsando un proyecto de Manhattan para COVID-19. Ellos se llaman a sí mismos científicos para detener a COVID-19. Este grupo, mire, escuche, incluye biólogos químicos, un inmunólogo, un neurobiólogo, un cronobiólogo, un oncólogo, un gastroenterólogo, un epidemiólogo y un científico nuclear. El biólogo Michael Rashbach, ganador del Premio Nobel en el año 2017, dice que de todos los científicos en el centro del proyecto, dice él, a Max, a Samuel. No. Ok. Este grupo, qué humildad, amados hermanos. Este grupo está dirigido por un médico de 33 años. Oiga, me parece que es tiempo de que nosotros abramos el espacio intencionalmente a esa fuerza pujante de la juventud que se encuentra en muchas ocasiones allí abandonada en la banca de la iglesia. Me parece que necesitamos también hacer el espacio para que se incorporen en el liderazgo denominacional la diversidad de la que estamos compuestos como denominación. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde las mujeres están? No tenga temor. Caramba. Me parece que son más astutos los hijos de los hombres, que abren el espacio sin hacer discriminación de la edad, sino que sacan ventaja de sus capacidades poniéndolas a trabajar. Me parece ciertamente, amados hermanos, que de ellos mucho podemos aprender. Esa es la dinámica de nuestra propia generación. Una generación diversamente preparada, capacitada, hábil y dispuesta. Invirtamos entonces tiempo en mentorear a aquellos que ya llevamos cierto camino recorrido. Invirtamos tiempo para guiar, para animar, para estimular, para ayudarles a crecer y desarrollar su vida espiritual, para que juntos podamos ir a la acción. Hemos juntos de ir para arrebatarle al mundo lo que le pertenece a Dios. Atrévase, siervo de Dios, a modelar, a animar y a estimular, le acompañe a ir a arrebatar de las garras de Satanás lo que solo le pertenece a nuestro Señor. El artículo describe propuestas científicas del grupo que ya están siendo discutidas o implementadas por líderes gubernamentales. Ahora, ellos están buscando ideas para el mundo posterior al COVID-19. Eso no se puede corregir. O sea, y nadie que está involucrado en el esfuerzo recibirá compensación financiera. Su deseo es agregar su experiencia y su conexión al esfuerzo de batalla del coronavirus. Stuart Shriver, químico de la Universidad de Harvard,
y miembro del grupo Está dice, bueno, querido. Pues podemos cualquier cosa fallar, me marcas este número. pero Y, si tiene pues éxito, vamos, digo, podría y el asunto cambiar era la sacar historia del mundo. la transmisión. Aquí está Asterial. Bueno, Busquemos si quieren ideas, la ideas terminamos, creativas pero sí para diles que yo ya había administrar la era reseteado. post-COVID-19. Lo volvería a resetear. Ideas creativas y visionarias para afrontar la dinámica ministerial posterior a esta pandemia, el propósito de acelerar el crecimiento del reino, que ese sea nuestro objetivo. Generemos una oportunidad, Sí. el entrenamiento, la capacitación y la educación de Dios a nivel continental, donde quien esté involucrado reciba solo la satisfacción de haber podido avanzar su reino mediante el deseo y el compromiso de agregar su experiencia y las conexiones que pueda tener para avanzar la iniciativa. Fallar o quedarnos cortos, pero si esto da resultado y yo hago mías las mismas palabras con que termina la iniciativa visionaria, tiene éxito, podría cambiar el mundo. Sin embargo, mis amados hermanos, nuestra mayor esperanza para el futuro no reside en nosotros, sino en nuestro Señor. Él nos recuerda: como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Hola, querido, ya no la había palabras para amados hermanos son agradables. Amados hermanos, apropiémonos de ellas. No temamos trabajar en medio de la diversidad que caracteriza a nuestra denominación. Extendámonos hacia el futuro con la seguridad de que estará con nosotros. Dios nos usará. Nada más que a la hora de imprimir el botón, no hay duda. No sé si por la calidad de internet o qué será. El texto bíblico da testimonio de eso. Pues no sé si en la tarde puedo transmitir. Ha usado a través de la historia una gran diversidad de siervos. Mire, le invito solamente a recordar. Haga memoria. Tráigalo en este momento a su corazón. Reflexione sobre eso y el potencial que pudiera haber si aprendemos a trabajar en medio de la diversidad. Siervos diversos, como José. José tuvo sus sueños de grandeza. Un futuro plausible era que algún día él iba a liderar a la tribu de su familia en Canaán. ¿Quién, amados hermanos, sino Dios podría prever un futuro en el que se convertiría en el segundo lugar de Faraón y el hambre? ¿Quién? Gracias, perdón, tuve un chorro. Cuando Moisés estaba tan atareado cuidando las ovejas de su suegro en el desierto. Esperaba un futuro plausible, era que las heredaría y él dirigiría a su familia en aquella remota región. Pero ¿quién, sino Dios, podría prever un futuro en el que él llevaría a Israel al borde de su tierra prometida y nos daría los 10 mandamientos? Cuando dentro de la diversidad que Dios se complace en utilizar para extender su reino, para hacer cumplir su plan, para llevar adelante sus propósitos. Cuando Pablo fue cegado por Jesús en el camino a Damasco, también, amados hermanos, esperaba. Era un futuro plausible, era que recuperara la vista y se convirtiera en un líder importante en el movimiento cristiano. Pero ¿quién sino Dios podría prever un futuro en el que predicaría a los reyes y escribiría la mitad del Nuevo Testamento?
¡Qué diverso grupo de líderes, mis amados hermanos! Interrumpo la de Face, pero no la de Zoom. Cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos, en medio del dolor y el sufrimiento, Oye, si puedes hablarle a Max. un futuro plausible era que conduciría a sus compañeros prisioneros y carceleros a Cristo y establecería una iglesia en su isla prisión. Pero ¿quién? ¿Quién sino Dios podría prever un futuro en el que el apóstol nos daría el libro de Apocalipsis? Entonces, amados hermanos, confiemos en Dios con nuestros temores para el futuro. Abordemos el futuro con la confianza de que Él está a nuestro lado. Trabajemos en medio de la diversidad, sabiendo que Él está trabajando de maneras que no podemos vernos, sí, fíjate que perdí el pero micrófono más porque podemos imaginar. no se pudo transmitir. ¿A qué te está desafiando, amado siervo, el Señor el día de hoy? Recientemente, durante esta crisis de pandemia, mire, fue impresionante, mis amados hermanos. Tocó realmente mi corazón. Musulmanes y judíos hicieron una pauta para orar juntos en Jerusalén, dejando a un lado sus diferencias para trabajar por una causa común, el bien de los enfermos. Lo nuestro es mucho más grandioso que eso. Es sublime, es hermoso, es incomparable, porque nosotros trabajamos por la salud espiritual de las almas. Pero ellos nos dejaron un tremendo de cómo podemos dejar a un lado las diferencias y trabajar en una causa común. Ellos dejaron a un lado sus diferencias. Y mientras el paramédico musulmán se arrodilló orando de cara hacia la Meca, el otro paramédico judío oró, elevando su vista hacia Jerusalén. Un virus que no conoce fronteras étnicas, un virus que no conoce fronteras religiosas o geográficas, nos recuerda nuestra solidaridad como humanos. Usted y yo, siervo del Señor, tenemos un compromiso aún superior, mucho más valioso que solamente la eternidad podrá evaluar. Pero hacemos diferencias. ¿Tenemos temor trabajar en medio de la diversidad? No nos conciliamos y no avanzamos. Esta sociedad, mis amados hermanos, hace tantas diferencias como diferencias de razas. Pero usted y yo lo sabemos muy bien. Eso no es cierto. Tenemos diversas etnias, pero todos somos miembros de una raza, la raza humana. De acuerdo con Génesis 1:27, cada persona en nuestro planeta fue creada por el mismo Creador y nuestro Salvador la ama incondicionalmente, según lo leo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5. Oremos entonces, amados hermanos, para que cuando termine la pandemia, nuestra solidaridad continúe y aceptemos el desafío de trabajar en medio de la diversidad de nuestra denominación. En tercer lugar, considero, amados hermanos, un asunto también importante en el cual nosotros debemos de reflexionar. El desafío que Dios nos está presentando para servir a esta generación. En Hechos capítulo 13 nos dice el versículo 36, refiriéndose a David, porque la verdad David
habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Este texto sagrado, amados hermanos, nos describe la experiencia de un siervo de Dios que en el ejercicio de su tarea ministerial no pierde oportunidad de presentar ante aquella asamblea la palabra, como él lo dice, de esta salvación. A quien decía, haciendo referencia a Jesús de Nazaret, aquel humilde carpintero, le crucificaron, le pusieron en el sepulcro, pero Dios le levantó de los muertos, afirmando lo que Dios había dicho siglos antes, que no permitiría que su santo viera corrupción, para continuar luego diciendo en nuestro texto respecto a un siervo conforme al corazón de Dios, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. En este momento, amado hermano, siervo de Dios, quiero subrayar particularmente la expresión de que David sirvió a su propia generación. Usted y yo, siervo de Dios, ministro del Señor, al igual que David, un día moriremos y experimentaremos la corrupción. Porque bien nos lo dice la palabra, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Pero antes hemos de cumplir con nuestra tarea sagrada, dedicadamente, esforzadamente, servir fielmente también a nuestra propia generación. El evento del COVID-19 nos ha permitido valorar lo nuevo, lo inesperado. En muchas ocasiones, mis amados hermanos, cometemos el error de vivir de recuerdos del pasado, o mantenernos solamente con anhelos en un futuro que ni siquiera sabemos si llegaremos a alcanzar. Mientras sufrimos el presente como si nos encontráramos en una prisión sin salida. Amado hermano, siervo de Dios, nunca lo olvide. Recuérdelo, por favor. El ayer, glorioso, hermoso, maravilloso, excepcional, pero ya pasó. El futuro es incierto. Solamente nos queda vivir aquí y ahora. Y sembrar. Sembrar lo mejor que tengamos. Confiando siempre en que vamos a cosechar lo mejor después. ¿Cuándo? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Estoy constantemente refiriéndole a nuestra facultad esforzada, dedicada, consagrada a nuestro Dios. Nuestro desafío es sembrar los árboles que lleguen a ser frondosos, aun cuando nosotros no tengamos el tiempo para poder sentarnos bajo su sombra. Sirva a su propia generación. Esperarnos, amados hermanos. Es aquí, ahora, en esta generación. No es la pasada. Ya pasó, no existe. No es la futura, no ha llegado. Pero hoy, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar para decir te amo? ¿Por qué no luchar con todas nuestras fuerzas por lo que deseamos para gloria de Dios? ¿Por qué guardarse sonrisas, abrazos y besos? ¿Por qué no pedir perdón? Hoy es tiempo de aceptar el desafío ministerial que se presenta. Hoy es tiempo de pedir perdón, de dejar atrás los recuerdos tristes. Sí, no lo podemos negar.
Tal vez, amado hermano, fue muy doloroso porque te trataron injustamente, porque te levantaron falsos y desvirtuaron tu carácter. Sí, pero quiero decirte en el nombre de Dios que eso fue en el pasado. Hoy es hoy. Pide perdón si tienes que pedirlo. Sé grande y levántate de las cenizas. Otorga el perdón si es que te he solicitado. Sé humilde y sufre el agravio. Siervo de Dios, ese es el desafío hoy. Un desafío para enfrentar los efectos del post-COVID-19. Es un desafío para ver hacia el futuro, pero trabajando el fundamento en el presente. Es un desafío para abrazar una visión celestial. Es un desafío para ver lo que perdiste. No, por supuesto que no. Es un desafío para ver lo que puedes ganar. Es un desafío para avanzar, no para permanecer estancados y mucho menos para retroceder. Es un desafío para que, como siervo de Dios, unamos esfuerzos para avanzar su reino. Es un desafío para ver el avance de su obra como nunca jamás lo hemos visto aún aquí en nuestro querido México. Nunca creemos, mis amados hermanos, que se nos puede acabar el tiempo hasta que se nos acaba. Nunca creemos que podemos perder algo hasta que lo perdemos. Nunca creemos que vamos a morir hasta que estamos muriendo. Por favor, siervo de Dios, no esperes llegar a ese punto. Hoy, ese es el desafío. De las limitaciones de movilidad, tienes vida. En medio del desafío ministerial, tienes la bendición sublime y sagrada de ser un siervo del Dios Altísimo. No pierdas, por favor, tu oportunidad de servirle hoy. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ámale, sírvele. Vive hoy y sirve a tu propia generación. Dispar del sol cuando está brillando. Hoy, disfruta, siervo de Dios, el sol resplandeciente de la oportunidad de vivir, servir, ministrar y hacer una diferencia en esta generación. Es el desafío que el Señor te presenta en el día de hoy. Y por supuesto, también quiero decirte, no solamente tampoco estamos ajenos a las tremendas limitaciones que sus siervos en el campo están experimentando. Por eso es que hoy más que nunca debemos de ser solidarios con ellos. Es verdad que no somos ajenos a los tremendos desafíos que nos presenta esta generación. Estamos conscientes de los desafíos de esta época. Sí, difícil, pero excelente. La gloria de Dios. ¿Por qué no permitimos que la lluvia nos moje cuando está lloviendo? ¿Por qué no reír cuando estamos... Dios, porque todavía es señal de que hay esperanza. No esperes enterarte de que estás muriendo.
Se me cortó la transmisión, hermano. Ok, hermano, ok. ¿Me escuchan? Se esc- ¿Me escuchan, hermanos? Se me cortó la transmisión. Sí, sí se escucha. Hermanos de Face, discúlpenos, estamos en vivo y con Hermanos, algunos se me problemas cortó la técnicos. transmisión. Pero adelante, Pastor David, vas muy bien. Que Dios te siga usando. Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Hermano, ¿Me escuchan, hermanos? sí, hermano, sí lo escuchamos, sí. Sí. Se me ha cortado Escucha, la hermano, transmisión. Ok, continuamos entonces. Estos son los inconvenientes que en el momento se presentan, mis amados hermanos. A veces llueve, a veces no llueve, a veces sale el sol, a veces no sale el sol. Pero cuando hay que la lluvia nos moje cuando está lloviendo, ¿por qué no reír cuando estamos felices y llorar cuando sufrimos? Sufrir también es vivir. Sentir todavía es señal de que hay esperanza. No esperes enterarte de que durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Un aspecto positivo, trascendental que deseo usar es que esta contingencia a recuperar el valor de saber que el cristianismo es un movimiento. Hoy, si alguien le pregunta dónde está su iglesia, probablemente le va a dar una dirección. Pero si alguien hubiera hecho esta pregunta en el primer siglo, se habría quedado desconcertado. Que se dio en las calles, en las casas, con los enfermos, con los desposeídos de este mundo, en las escuelas con los filósofos, en las plazas con la gente común y corriente, en los centros de diversión, en las cárceles y las casas, como también en los edificios donde dirigían los potentados de su tiempo. Este movimiento inició así y se prolongó por varios siglos antes de convertirse en una institución. Este fenómeno, mis amados hermanos, nos está desafiando a recuperar la esencia de su naturaleza. La fe cristiana es un movimiento, no una denominación. Es un ejército, no una institución. Y este ejército debe aprender a marchar de rodillas. Pablo enseña en su carta a los Efesios que ese ejército debe tomar las armas de su milicia y dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, y que con denuedo hable como debe hablar. La acción que se nos demanda, amados hermanos, ante la magnitud de los desafíos presentes, es que la iglesia debe voltear su rostro a Dios, buscarle en ayuno y oración y responder en una manera pertinente para servir a la nación. La Biblia da testimonio diciendo así de David: sirvió a su propia generación, siervo de Dios. Si usted es uno que sirvió en generaciones pasadas, yo quiero desde lo más profundo de mi corazón darle gracias a Dios por su entrega, darle gracias a Dios por su dedicación. Y en esta hora nosotros le honramos por su consagración. Pero ahora, consiervo amado, nos toca servir a usted que me escucha. Nos toca servir a usted y a mí. Siervo de Dios que está allá al frente en la trinchera, no se detenga, sirva a esta generación. La generación que estamos viviendo es la generación.com. El maná de ayer no sirve para hoy. Atrévase a innovar para que Cristo sea predicado a tiempo y fuera de tiempo. Sirva a su generación en una manera pertinente, despojándose del tradicionalismo que ata a la iglesia, y recupere el valor de lo que significa ser Señor Jesucristo. Un ejército que ningún virus podrá detener.
Marchemos adelante, amados hermanos, a la victoria. Hoy más que nunca, nada ni nadie podrá detener el movimiento de Jesús de Nazaret, porque Él murió en una cruz. Marchemos a la victoria. Vayamos a la batalla, que la muerte vencida está, porque Él resucitó. Nunca olvide la esencia de ese mensaje. Y si usted tiene eso en común con otros siervos, no se detenga, una sus fuerzas y sírvale hoy. Que Dios, Padre, bendecimos tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad, el hermoso tiempo que ahora tú nos permites vivir. La historia debe de continuar escribiéndose con hombres y mujeres, con ancianos, con adultos, con jóvenes, con niños. Estamos en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, no solo para afrontar estos momentos que pasarán, pero hay una generación diferente que se levantará. Danos la sensibilidad para servir a ella en unidad, en comunidad. Tomados de tu mano, que tu Espíritu Santo nos lleve a ser testigos de este gran avivamiento que ya vemos venir. En Cristo Jesús. Amén.